Que iniciamos el domingo pasado. Ahí usted puede ver el título: Ser diferentes. ¿Qué necesitamos hacer? Ser diferentes. Yo no sé si usted se había dado cuenta, pero si somos observadores y estamos atentos a lo que está sucediendo alrededor del mundo, tantas filosofías, ideologías, tantos ataques contra la familia. Hay un ataque feroz y directo contra la familia, no solamente por parte de la sociedad, que ya en sí misma, todos aquellos que no conocen al Señor, pues buscan estar atacando a la familia, la cabeza del hogar, los varones, los que somos los sacerdotes del hogar. Y el blanco de Satanás es la cabeza del hogar, nosotros los varones, los que dirigimos el hogar. Porque Satanás sabe que si logra darle al blanco, que nosotros somos la cabeza, nosotros somos el blanco de Satanás, pues la familia se derriba, se derrumba, ¿verdad? Como está sucediendo. El índice de divorcios el día de hoy va a la alza, no solamente afuera, sino dentro de la iglesia también. Es muy triste y muy lamentable que muchos de nosotros asistimos a las diferentes congregaciones alrededor del mundo. Una congregación como esta, escuchamos un mensaje y otro mensaje y mensaje tras mensaje, los que escuchas en tu congregación local y aparte los que escuchamos durante la semana cuando estamos alimentándonos, cuando estamos escudriñando la Biblia. Pero lo triste del asunto es que a veces no pasa nada en el corazón. ¿Por qué? Porque no somos sensibles. Nuestra sensibilidad espiritual como que ha menguado. Y quiero decirles una cosa: los tiempos que estamos viviendo son tiempos ya profetizados por Jesús y por los diferentes predicadores, como Pablo, por ejemplo, hablaba de los tiempos finales, como Juan en el Apocalipsis hablaba de los acontecimientos finales. Y sin duda que cada día nos estamos acercando más y más a la segunda venida de Jesucristo. El mismo Jesús dijo que una de las señales que veríamos antes de su segunda venida, pues sería precisamente la multiplicación de la maldad. La multiplicación de la maldad. Y quiero decirles que esa multiplicación de la maldad el día de hoy es una realidad ya. Siempre ha habido maldad en el mundo, siempre ha habido maldad. Desde que nuestros padres Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén, pues entró la maldad al mundo y se ha seguido multiplicando. Por lo tanto, nosotros necesitamos mantenernos alertas, cuidando a la familia, cuidando nuestra familia. ¿Cómo es la mejor manera de cuidar la familia? Enseñando la verdad del Evangelio, enseñando la verdad, ¿sí? Contrarrestando todas las mentiras y filosofías que este mundo está tratando de meter en el pensamiento, en el corazón de nuestros hijos. Hay que contrarrestarlos con el pensamiento de Dios, con la palabra de Dios. Si no lo hacemos, mis hermanos, si no lo hacemos, que el día de mañana no te extrañe que alguno de tus hijos se enrole en el, valga la redundancia, en el rol de este mundo, en la corriente de este mundo. Y a veces como padres somos negligentes y no estamos ahí hablándoles la palabra a nuestros hijos. No, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos muy difíciles, tiempos que nos demandan a ti y a mí ser personas diferentes, ser cristianos diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Ser cristianos diferentes. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Y Dios en este día ha tenido a bien y ha querido seguir con el punto, con el dedo en el renglón respecto a este tema. ¿Por qué? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Algunos de nosotros necesitamos cambiar nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestra forma de pensar. Por eso Dios sigue hablando al corazón
Dios sigue haciendo este llamado, un llamado a ser diferente. Yo decía la semana pasada que adúlteros ya hay muchos en el mundo, fornicarios hay muchos en el mundo, mentirosos, ladrones, asesinos, hay muchos ya en el mundo. Nosotros como hijos de Dios hemos recibido una marca para ser diferente. ¿Qué es lo que nos hace diferentes de la gente del mundo? El nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento que tuvimos el privilegio de experimentar gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, gracias al derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Hace unos días leía yo un documental de gente entendida que estaban haciendo una narración acerca del sacrificio tan cruel y tan despiadado que experimentó Jesucristo antes de subir a la cruz. Ustedes saben que lo azotaron, y esos látigos con los que azotaron a Jesús, en la punta eran punta como de bronce, de algún material sólido, pero tenía unas como unas lanzas, y al momento en que azotaban a Jesús, pedazos de carne de Jesús se desprendían de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, y se ve, hay una fotografía muy tremenda, muy cruel. Se ve la fotografía como sus espaldas fueron completamente desfiguradas. Incluso la narración decía que Jesús fue literalmente fue desfigurado. ¿Se pueden ustedes imaginar poner un cuadro así en nuestra mente y ver ahí una mole de sangre subiendo a la cruz? Pues fíjense que todo eso Jesús lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros nada más. ¿Puedes darle un aplauso de alabanza a Él? Él lo merece. Él es digno. Pero sabe, a veces menospreciamos ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese sufrimiento, todo lo que Jesús experimentó. Incluso después de verlo ahí, los soldados romanos, de verlo ahí crucificado en esa cruz, todavía tuvieron la desfachatez y el descaro de enterrarle una lanza, atravesarlo con una lanza. Fue una muerte muy cruel. Así asesinaban paulatinamente a los delincuentes, pero Jesús no fue ningún delincuente. Murió porque pues esa era la causa a la que Él vino, o en obediencia al Padre. Entonces todo eso, mis hermanos, necesitamos atesorarlo aquí en nuestro corazón. Eso y todo lo que el Señor nos habla a través de su palabra, como cantábamos hace un momento, tus secretos me revelarás, Señor. ¿Dónde nos va a revelar sus secretos el Señor? Pues en su presencia, en nuestros tiempos de comunión con Él. Hay cosas en la Biblia que no es que están escondidas, porque Dios no esconde nada. Dios nos habla tal y como Él quiere hablarnos, pero a veces por nuestra incapacidad hay cosas que no entendemos, pero por su gracia y su misericordia Él nos selló con su Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos revela los secretos de Dios, las cosas inclusive que a veces no entendemos, que para nosotros a veces preguntamos al Señor y le decimos: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué hay tanta maldad alrededor del mundo? Y cuando vamos a la presencia del Señor y escudriñamos su palabra, Él nos empieza a revelar las razones por las cuales está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, pero también ahí el Señor nos va revelando la necesidad y la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros como sus hijos, si es que eres cristiano, tenemos la responsabilidad de ser diferentes. Los que son simpatizantes del evangelio, del cristianismo, pues esos llegan a una congregación, escuchan un mensaje y dicen: pues más o menos, como que no me gustó, y por aquí les entra y por acá les sale. Pero los verdaderos hijos de Dios, no solamente la palabra entra, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero oír con el oído espiritual, no con el oído humano. A eso hemos sido llamados, ¿de acuerdo?
Y Pablo, voy a entrar en el tema, Pablo les exhorta a los de la iglesia en Tesalónica, en su primera carta, ya en el capítulo 4, en el versículo 7, les dice Pablo: escuchen, hermanos de Tesalónica, dice, Dios no nos ha llamado a la inmundicia. La inmundicia, si usted no lo sabía, cuando alguien practica la inmundicia se vuelve inmundo. Qué gran revelación, ¿verdad? Pero esa es la verdad. La inmundicia, cuando alguien está practicando la inmundicia, se vuelve inmundo, como los leprosos del Antiguo Testamento. Tenían que anunciar, ellos tenían que anunciar que padecían de esta enfermedad de la lepra y eran aislados de todos los demás, toda la gente los aislaban. Y ellos tenían que anunciar que tenían esta enfermedad porque eran considerados inmundos. No solamente sufrían por causa de la enfermedad, de la lepra, sino por causa del aislamiento. Y los consideraban inmundos a los leprosos. El día de hoy hay una lepra que se ha desatado alrededor del mundo, que es la lepra del pecado. Y muchos ya no dicen nada. Viven con su lepra, abrazando su lepra del pecado, jugando con esa lepra del pecado. Entonces dice Pablo, Dios no nos ha llamado a la inmundicia, a ser inmundos, nos ha llamado a la santificación, a ser santos, porque Él es santo. Somos hijos de un Dios que es santo. ¿Qué es lo inmundo? Una pregunta, porque Pablo está hablando ahí de la inmundicia. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso a lo que Pablo se refiere cuando dice no nos ha llamado Dios a inmundicia? Bueno, así muy simple. Todo inmundo es todo aquello que ensucia el alma, todo aquello que ensucia la mente, ¿sí? Todo lo que ensucia tu alma, ahí en el alma están los sentimientos, las emociones, está la voluntad. Por ejemplo, la amargura ensucia el alma, el resentimiento, el odio, los celos, la envidia. Todos esos son cosas inmundas que ensucian el alma. Y no solamente el alma, la mente la corrompen. Todo lo que se ve, todo lo inmundo que se ve, ¿sí? En las redes sociales. Ahorita hay una nueva droga que ya no es tan nueva, pero así le han dado en llamar. La nueva droga se llama pornografía. Y hoy en la actualidad no se imagina el índice de personas que están expuestas a la pornografía y la buscan, porque además es un gran negocio, es uno de los negocios muy rentables que producen mucho dinero. Si usted se fija, los productores de Hollywood, si no hay escenas de pornografía, no es un buen programa o no es una buena película. De hecho, a los productores se les ha incluso asignado de manera oficial que si su película no contiene algún grado de pornografía, no va a tener éxito. Todo eso es lo inmundo y muchas otras cosas más. Entonces, todo lo que ensucia el alma, la mente, y escuchen esto, lo inmundo no huele bien, ¿verdad que no? Tiene un olor mal oliente, huele mal, ¿sí? Si se habla de una actitud, una mala actitud de una persona, huele mal. No se necesita tener un olfato muy agudo, ya simplemente la actitud, ya, tú dices, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Verdad? Por ejemplo, la conducta religiosa de los fariseos en el tiempo de Jesús, escuchen, la conducta religiosa de los fariseos del tiempo de Jesús era algo inmundo. ¿Por qué? Porque procedía de un corazón que estaba echado a perder. ¿Sí lo alcanzan a ver así? ¿Y cómo batalló Jesús con ellos? Por eso en alguna ocasión en Mateo 23, 27 Jesús les dijo, ¡ay de ustedes escribas y fariseos,
¿Y cómo les dice? Hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas. Hermanos, el día de hoy tristemente se ha levantado un cristianismo muy religioso con un alto contenido de hipocresía en la vida de muchos cristianos o muchos que se dicen cristianos. Por eso necesitamos ser diferentes, ¿sí o no? Sí. Yo solamente estoy hablando lo que Dios pone en nuestro corazón y primero la exhortación es para conmigo, ¿eh? Ahí empieza todo. O sea, no crean que yo estoy exento de todo esto. Yo voy por delante, yo soy el primero. Y a mí Dios me llama a analizar mis conductas. Si tenemos una conducta religiosa como la de los fariseos, pues estamos en un comportamiento hipócrita. Y luego miren lo que sigue diciendo Jesús: porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda, ¿qué? Inmundicia. Hoy usted puede ver edificios de iglesias cristianas, por fuera se ven impresionantemente hermosos, con una arquitectura o una tecnología arquitectónica muy impresionante, pero había de ver lo que se ve adentro, que no se honra al que merece honra, a Dios, a Jesús, no se le alaba, no se le adora. Pero también el problema es que luego dentro de esas iglesias hay fariseos y hay escribas que por fuera nos vemos bien por fuera, pero ¿cómo estamos por dentro? Llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, de toda inmundicia. Se cuenta de Alejandro Magno, que él vivió 33 años solamente, del año 356 al año 323 antes de Cristo. Este hombre fue conocido también como Alejandro el Grande. Fue un brillante líder por ser un gran estratega militar. Su biografía dice que nunca perdió una batalla. Qué tremendo. ¿Por qué nunca perdió una batalla? Bueno, por su capacidad de liderazgo que tenía, por su ser un buen estratega militar, pero algo que lo caracterizaba y lo hacía sobresaliente era su extrema valentía. Eso fue precisamente lo que lo hizo diferente a todos los demás reyes de aquel tiempo. Bueno, a pesar de su corta edad, Alejandro el Grande conquistó al mundo griego, al imperio persa, al imperio egipcio, a la India, y con todas estas naciones conformó el imperio más grande de la antigüedad, antes de Cristo. Una ocasión, Alejandro el Grande se dio cuenta que entre sus valientes soldados había un soldado que también se llamaba Alejandro. Pero este soldado Alejandro se distinguía por su cobardía. Entonces se da cuenta Alejandro el Grande y lo manda a llamar y le dice lo siguiente: o cambias de actitud y cambias de conducta, o te cambias el nombre. No te permito deshonrar el nombre que llevas con tu cobardía. ¿Qué aprendemos de esta anécdota? Por cierto, fue una anécdota de la vida real. Bueno, se aprende mucho. Entre otras cosas, ¿cuántos de nosotros, y aquí está el punto, cuántos de nosotros que nos llamamos cristianos, pero no vivimos de acuerdo al nombre, que con la boca podemos hablar, inclusive hablar el lenguaje cristiano, pero con nuestras actitudes decimos todo lo contrario? Esto significa pues
que si vamos a presentarnos ante los demás como cristianos, pues debemos ser conscientes de la responsabilidad que el nombre conlleva. Hoy todo mundo se siente cristiano, aunque no sea cristiano, como el que es mujer y se siente hombre. Se podrá sentir quien quiera que sea, pero su ADN dice que es hombre, ¿verdad? Muchos de nosotros nos decimos cristianos, pero cristiano no es aquel que es cristiano por el mero nombre. Un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo, aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, nació de nuevo y vive una vida nueva, una vida diferente. Eso es un cristiano. ¿Sí? Entonces hay una responsabilidad que implica ser cristiano. No podemos, escuchen esto, mis amados, no podemos ni debemos vivir como nos da la gana. Perdóneme que se lo diga así, o como dijo el pastor Chuy Olivares, como nos da nuestra gadarena gana. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿Se acuerda cómo era? Estaba endemoniado y las acciones demoníacas practicaba. Hermanos, no podemos vivir como nos da la gana, tampoco podemos continuar practicando las cosas que a Dios no le agradan, las cosas que no le honran. Hermanos, somos llamados a ser diferentes. Si tú no quieres ser un cristiano diferente, una persona diferente, esa es tu decisión. ¿Sí? Porque también Dios no obliga a nadie, pero Dios sí nos amonesta y sí nos exhorta y sí nos invita, porque nos ama. Porque el deseo de Dios es que no nos perdamos en medio de la corriente de este mundo. Ese es el deseo de Dios. Él quiere que nos vayamos a su presencia cuando Él venga por su iglesia, nos llame a cuentas. Él quiere que nos vayamos con Él, pero hay que ser diferentes. Hay que ser diferentes. Pablo les dijo a los Gálatas, ahí en el capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, 6 dice, por cuanto sois hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Hijos de Dios. ¿Todos son hijos de Dios? Amén. ¿Toda la gente alrededor del mundo son hijos de Dios? No. Son hijos de Dios los nacidos de Dios, los que creen en Jesús. Les dio potestad, Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios, autoridad. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 7. Así que ya no, digan conmigo, ya no somos esclavos, somos hijos. Y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios. ¿Cuántos conocen a Dios? Conociendo a Dios, o más bien, dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Entiéndase, ustedes, Gálatas, guardan todos los rituales, todas las ceremonias judías, todas las ceremonias religiosas, o en otras palabras, voy todos los domingos a la iglesia, canto, doy mis ofrendas, saludo a los hermanos, etcétera. Sí, a veces hacemos eso, pero ¿qué hay aquí en el corazón? Dice Pablo, versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Solamente a manera de contexto histórico, debo decirle que Pablo escribió esta carta a los Gálatas para contrarrestar precisamente
a los falsos maestros judaizantes que estaban socavando la doctrina central del Nuevo Testamento, que es la justificación por la fe, no por las obras. Fuimos justificados por la fe, no por las obras. Estos falsos maestros pretendían hacer volver a los cristianos de Galacia a las obras de la ley, como los escribas y los fariseos con los que batalló Jesús, que por dentro se veían bien, pero por dentro olían más. Bueno, a los romanos también Pablo les escribe más o menos en el mismo tono, con la misma melodía. ¿Sí? Mire lo que les dice Romanos 6:11. Porque este era el énfasis que Pablo hacía en su mensaje, ¿sí? De confrontar a los cristianos a vivir una vida diferente, a vivir la vida que implica ser un hijo de Dios. Entonces a los romanos les escribe en el 6:11, así también ustedes considérense diferentes. Bueno, eso es añadido mío. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La concupiscencia, si usted va a la definición así literal, la palabra concupiscencia habla de un deseo vehemente, un deseo profundo, un deseo intenso por satisfacer esta naturaleza carnal. Y esta carne, ya lo he dicho antes, quiere comer hasta hartarse. Perdón por la expresión. Pero dice Pablo, no reine el pecado en ustedes, en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se imaginan todos aquellos que practican la sodomía y todo eso, usando sus cuerpos para satisfacer los deseos de la carne? ¿Cómo les va a ir en el día del juicio? Versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñorea de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos ya bajo la ley, aunque la ley moral de Dios hay que cumplirla. Por ejemplo, uno de los mandamientos, ya lo vamos a ver más adelante, en la ley es no adulterarás. ¿Sí? Ese mandamiento que ya no está vigente porque estamos en la gracia, no, sigue vigente. No robarás, no dirás falso testimonio. Sí, está en la ley, pero en la ley moral de Dios sigue vigente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para que seamos diferentes. Ahora, dice Pablo ahí, ya no están bajo la ley, estamos bajo la gracia. Es cierto, pero escuchen esto, la gracia que Dios nos ha concedido, debemos saberla administrar. La gracia no nos fue dada como una licencia para pecar. Pues estoy en la gracia, puedo hacer lo que me venga en gana. No, ¿verdad que no? Ahora, escuchen esto. Si usted y yo como cristianos no sabemos administrar la gracia que Dios nos ha concedido, esa gracia se puede volver en desgracia. Y entonces desgraciamos nuestra vida. Perdón por la expresión, pero eso es la verdad. Dice versículo 15, entonces dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. No tenemos licencia para pecar. Más bien hay que renunciar al pecado. Versículo 16. Mire lo que dice a continuación. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién obedecemos? ¿A la vida o a la muerte? Cada quien. ¿Saben que
Israel salió de la esclavitud así, ellos salieron literalmente, el Señor los sacó con mano fuerte y poderosa de la esclavitud en la que vivieron por más de 400 años. De manera sobrenatural, el pueblo de Israel salió de esa esclavitud cruel. Faraón se ensañaba contra el pueblo de Israel con cargas pesadas. El pueblo de Israel sufría. Lo triste del asunto es que cuando ellos salen de la esclavitud de Egipto, siguieron ellos esclavos en las conductas y el paganismo de Egipto, porque esto no salió del corazón. Ustedes estudian la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué cree que anduvieron 40 años dando vueltas en el desierto? ¿Porque Dios es malo? No, la travesía que implicaba llegar a la tierra de Canaán solamente eran 11 días, dicen los que conocen. De Egipto a la tierra de Canaán, 11 días en línea directa. El Señor en su soberanía tuvo muchas razones para llevarlos al desierto. Entre otras de las razones era, el Señor quería, en el desierto, quería desintoxicarlos de esas conductas y ese paganismo del cual se habían impregnado allá en Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor quería un pueblo diferente. El Señor quería un pueblo diferente. Y como en aquel tiempo, en el tiempo de hoy es igual. ¿Por qué? Porque ser diferentes, ya lo he dicho, es transitar por un camino excelente. Los caminos de Dios son los caminos más excelentes, mis hermanos. Busquemos caminar por ellos. Los caminos de este mundo están corrompidos, huelen mal, están echados a perder. Ya el Señor nos sacó de ese estilo de vida. Ya el Señor nos sacó de esas conductas. No seamos como el pueblo de Israel, que aquí en el corazón continuamos teniendo conductas paganas, conductas mundanas. No, seamos diferentes. Hagamos lo excelente, lo que está por encima de lo ordinario. Pablo le habló a los tesalonicenses ahí mismo en los versículos anteriores al que ya leí, en el capítulo 4, versículo 1, le dice: hermanos, les dice Pablo, les ruego, les exhorto en el Señor, que de la manera que aprendieron de nosotros como conviene andar o conduciros agradando a Dios, así abundéis o vayan creciendo más y más, porque ya sabéis qué instrucciones o mandatos les dimos por medio del Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Mire cómo dice ahí, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El día de hoy hay gente allá en el mundo enferma del cerebro, de la mente, que se casan solamente para tener alguien con que satisfacer sus deseos sexuales. Incluso una ocasión escuché a un hombre decirle a su esposa en la mañana que salía a trabajar, le dice: ya me voy, mujer, en la noche estás lista, preparada, porque te voy a usar. Hablando de la relación sexual. La relación sexual que dice la Biblia, que dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, sin pecado. ¿Sí? Es algo sagrado que se debe de honrar. No, este tipo enfermo, te voy a usar. Y es muy triste que a veces hay mujeres que no hacen valer su dignidad como mujeres y se dejan usar. ¿Por qué? Pues porque el tipo enfermo de la cabeza las satisface, las complace en un momento. No importa que las maltraten, no importa que las humillen, no importa que pisoteen su dignidad, con que las complazcan. Y de eso abunda en este mundo. Pero esa conducta nosotros no debemos asumirla. Tenemos que ser diferentes. Por eso la palabra de Dios es la luz, es la lámpara que alumbra
nuestro caminar diario, nuestras conductas. Aquí está. Que tengamos a nuestra esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. En otras palabras, no nomás para satisfacer esta carne. Dios no instituyó el matrimonio nada más para la relación sexual, ¿verdad que no? No, había propósitos divinos, mucho más que la relación sexual. Era la creación de la familia entre un hombre y una mujer. ¿Cómo se iba a crear la familia? Pues a través de la relación sexual. Pero esa relación sexual es sagrada, no es un juego. Versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, engañe en nada a su hermano. Yo les decía la semana pasada, hablando de este texto, que el día de hoy entre muchos cristianos ya no hay confiabilidad. Ya no hay confiabilidad. Porque nuestra lengua, ¿sí?, hablamos sin pelos en la lengua, como dijo el pastor Chuy hoy. No, hermanos, somos diferentes. ¿Cuántos son diferentes? No hubo muchos amenes. Qué bueno, implica una responsabilidad. Qué bueno que lo piensas. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Hay un salmo, creo que es el Salmo 96, que habla, y así lo menciona. No fue David el autor de este salmo, pero se llama, el salmista lo menciona así: el Dios de las venganzas. Él lo sabe todo. Incluso usted puede leer ahí los versículos y se está haciendo el salmista está orando y está diciendo: Señor, tú eres el Dios de las venganzas. ¿Qué pasa con los impíos? Se mofan de todo, viven así, viven así. Y luego ya por ahí en el versículo, por ahí en el, creo que es el 7, 8, 9, por ahí, dice: ¿qué? ¿El Dios que creó el oído no oirá? ¿O el que formó el ojo no verá? ¿O el que enseña a los científicos la ciencia no enseñará? O sea, a veces pensamos que a Dios se le escapan las cosas. No, a Dios no se le escapa nada. Por eso dice Pablo aquí: el Señor, o sea, no engañes a nadie ni agravies a nadie. Hermanos, necesitamos respetarnos los unos a los otros. Respetarnos y honrarnos y perdonarnos y amarnos. De esto he hablado hasta el cansancio y seguiremos hablando. ¿Para qué? Para no hacernos daño. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a agarrar un martillo y darse un martillazo en la cabeza hasta romperse el cerebro? ¿Cuántos? No, pues no. ¿Y por qué a veces sí agarramos palabras en nuestra lengua? Dice la Biblia que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Por qué a veces sí hablamos cosas que dañan a la gente y ni siquiera nos tocamos el corazón para dañar a alguien y hablar de alguien? Háblanos, Señor. Y ahí está nuestro texto, versículo 7. Dios no nos ha llamado a la inmundicia, a lo que daña el alma, la conducta, los pensamientos. Dios no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a la santificación. Mire lo que dice el versículo 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo y que también es Dios. ¿Sí? Así que los hijos de Dios, o a los hijos de Dios, se nos ha delegado la enorme responsabilidad y el compromiso de ser diferentes. No perfectamente, pero sí sinceramente. Por ejemplo, Adán y Eva, ellos de forma libre y voluntaria, ellos decidieron darle la espalda a Dios desobedeciendo el mandamiento. Todos conocemos la historia.
Dice versículo 16 de Génesis 2: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Escuchen esto, la Biblia contiene mandamientos. Es un compendio que está desde Génesis hasta Apocalipsis, que contiene los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios se obedecen, no se cuestionan. Y Dios le dio un claro mandamiento a Adán y a Eva: de todo puedes comer. El Señor nos da mandamientos claros. Y Pablo lo dijo a los corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. En otras palabras, de cualquier árbol de este mundo podrás comer, siempre y cuando lo hagamos con sabiduría. Pero de lo que Dios nos ha prohibido aquí en su palabra no comeremos, hermanos. No comeremos, no sé si me estoy dando a entender. No comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora, la instrucción para Adán y a Eva fue clara, fue precisa y fue inequívoca. O sea, no había lugar para la duda. De todos los árboles puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, hay una pregunta en esto. ¿Dios deseaba la muerte del hombre? No, claro que no. ¿Saben quién sí desea nuestra muerte? Satanás. No solamente desea nuestra muerte física, sino lo que es peor, nuestra muerte espiritual. Entonces ellos, la mujer se dejó engañar. Ya conocemos la historia y dice Génesis 3:7: entonces se cumplió el dicho de Dios, el mandato de Dios. Se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Es decir, la pureza y la inocencia que ellos mostraban cuando en el capítulo 2 se veían el uno al otro desnudos y no se avergonzaban, dice la Biblia. Bueno, esa inocencia y esa pureza se perdió cuando fueron abiertos los ojos. ¿A qué fueron abiertos los ojos? A la maldad de este mundo. A la maldad del mundo. Y ese abrir los ojos a la maldad de este mundo, la pureza y la inocencia que ellos tenían en el principio, cuando abrieron sus ojos a la maldad de este mundo, esa pureza y esa inocencia fue reemplazada por un sentimiento de culpa y de vergüenza. ¡Ay, estamos desnudos! Padres de familia, mucho cuidado con sus hijos jóvenes, adolescentes, que están ya, o más chiquitos, que están abriendo los ojos. Están abriendo los ojos. Y escuchen esto: nuestros niños y nuestros jóvenes están abriendo los ojos a una maldad que se está multiplicando a pasos agigantados. Y si no hacemos nada, si tú o yo no hacemos nada, nuestros hijos se nos van a ir al infierno. ¿Sí? Y se están abriendo sus ojos a una maldad increíble, increíble. Y entonces, ¿qué hicieron? Dice ahí la Biblia que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Para qué cree? Para tapar su maldad, su pecado. Las hojas de higuera y los delantales son símbolo de esfuerzos humanos. Y como los esfuerzos humanos y nuestras justicias propias para con Dios son como trapos de inmundicia, dice el versículo 21 que Jehová Dios hizo túnicas de pieles de animal y entonces los vistió. Y fue así como Adán y Eva se hicieron merecedores a la muerte física que Dios ya les había advertido, debido a que a ellos les fue dada la instrucción muy clara: el día que de él comas morirás. Sin embargo, o sea, ellos la sentencia era muerte. Sin embargo, Dios decidió en su soberanía poner un sustituto para expiar los pecados del hombre. Y en el Antiguo Testamento se usaba un animal inocente. Y con ese acto
de Dios para con Adán y Eva, ya Dios nos estaba mostrando en una sombra y en una imagen acerca de que en su plan perfecto para la redención de los seres humanos, su Hijo Jesucristo vendría a ser ese Cordero inocente que tomaría nuestro lugar para redimirnos no solamente de la maldición del pecado, sino de la pobreza y de la enfermedad. Por eso cuando venimos a la iglesia, por eso cuando nos acercamos a su presencia, es a Jesús al que venimos a adorar, el que venimos a reconocer como el Señor y Rey de nuestras vidas. Yo no puedo concebir cómo haya personas que llegan a una iglesia y dicen: aquí no estuvo la presencia de Dios, no me gustaron los cantos que se entonaron. No, pues es que los cantos no son para ti ni para nadie, son para Él. Por eso somos llamados a ser y vivir diferentes. Ningún esfuerzo humano jamás será capaz de aliviar o quitar el pecado del hombre. Es solamente la sangre de Cristo derramada sobre un corazón contrito y humillado, sobre un corazón genuinamente arrepentido, lo único que será capaz de mover la mano de Dios para salvación. Por eso hay que ser y vivir diferentes. Hay quienes dicen, tratan de justificar sus acciones de una manera muy moralista. Dicen: yo no le hago daño a nadie, me porto bien, voy a la iglesia los domingos, no le hace que no sea nacido de nuevo, pero ahí estoy. Mi papá y mi mamá me llevan, o mi esposo me lleva, o mi esposa me lleva. No le hago daño a nadie, canto, aplaudo. Es más, si me dicen que dé un grito de júbilo, pues doy un grito de júbilo. Y si me dicen que levante mis manos, levanto mis manos. Y si me dicen que dé una ofrenda o diezmos, pues los doy. Pero escuche, la buena moral no justifica a nadie. A nadie. La gente moralmente buena, en el día de rendir cuentas, o será culpable o inocente. Si nació de nuevo, al reino de los cielos. Si no nació de nuevo y nunca aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, al reino de las tinieblas. No hay otro lado. Voy a adelantar un poco más. Así que el llamado es para todos nosotros, los verdaderos hijos de Dios, a ser diferentes. Efesios 4:22, mire, sigue Pablo, ya le habló a los Gálatas, ya le habló a los tesalonicenses, ahora les va a hablar a los efesios, a la iglesia de Éfeso, en el mismo tono. ¿Sí? Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, antes de la conversión, dice: despojaos. Quítense eso. Despojaos del viejo hombre que está viciado. Que significa, ese viejo hombre está arruinado. Ese viejo hombre estaba corrompido, es depravado. Dice: despojaos del viejo hombre conforme a los deseos engañosos. La traducción más literal de este versículo dice: pongan fuera de ustedes, según la anterior conducta, al viejo hombre que está siendo corrompido y destructoramente según el deseo de la seducción. Otra versión de este versículo, Efesios 4:22, en la versión Dios habla hoy, dice de otra manera. Dice: por eso deben ustedes. Dios ya hizo su parte, Él ya nos redimió, ahora nosotros tenemos que despojarnos. Ustedes deben de renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. En otras palabras, y lo voy a decir así de claro, si antes eras mentiroso, ya no. Ya no somos esclavos. Ahora somos hijos de Dios. Si antes te era muy fácil robarle a alguien o hacerle una injusticia o traicionar a alguien, ya no. Ya no. Las vestiduras del viejo hombre siempre buscarán
Escuchen, siempre buscarán ganar el favor de Dios, pretendiendo agradar a Dios a través de una bonita apariencia de piedad. Y una piedad religiosa. O a través de obras que hacemos con buenas obras con nuestro esfuerzo humano. Oigan, los ricos que tienen sus fundaciones, ellos piensan que donando dinero para los niños pobres, para los que tienen problemas de enfermedad con el cáncer, para los niños de cáncer, ellos piensan que de esa manera se están ganando el favor de Dios. No, así no es. ¿Verdad que así no es? No. Muchos de nosotros inclusive, o algunos de nosotros, decimos: ahora sí, Señor, voy a cambiar. Ya no lo vuelvo a hacer, Señor. Y luego pensamos: le voy a demostrar a Dios que voy a hacer un gran esfuerzo. Voy a empezar a leer la Biblia, voy a asistir a las reuniones, ya voy a orar. Y una buena intención y un deseo bueno, pero escuchen, a veces es de corta duración. Se logra por poco tiempo, porque luego de manera sorprendente aparece el viejo hombre, vuelve a aparecer y caemos de nuevo en nuestro estilo de vida pasado. Ya no, hermanos, somos llamados a ser diferentes. ¿Sí o no? Así que hoy tú y yo tenemos que hacer una decisión. Ahora, a mí me impresiona la paciencia de Dios. Impresionante Dios en su paciencia. Sí. Pero déjeme decirle, su paciencia tiene un límite. Tiene un límite. El propósito de Dios con Israel era sacarlos de la esclavitud del faraón de Egipto y llevarlos al desierto para limpiarlos, ya lo dije, desintoxicarlos completamente del paganismo de Egipto. Y en ese sentido ellos entonces pudieran servir a Dios y vivir en la tierra de Dios, en la tierra de Canaán, que era una tierra extraordinaria, para que ellos pudieran vivir con la abundancia de la provisión de Dios. Pero escuche, la gran realidad del pueblo de Israel es que no quisieron, se rebelaron contra Dios y contra Moisés. Y mire lo que dice, a mí me sorprende estos textos que voy a leer a continuación. Números 11:5. Dice que se acordaban del pescado, de los pepinos, de los ajos, de las cebollas, de los puerros, que comían, dice que comían de balde. Bueno, el sentido que tiene esta expresión comían de balde, ¿cuál es? Que lo comían de balde. Dice ahí, se acordaban, su pensamiento se volvió al mundo, a Egipto. Egipto representa el mundo, Faraón representa a Satanás. Entonces Faraón tenía al pueblo de Israel, aunque los tenía esclavos, pero les complacía sus gustos, dándoles de comer pescado. Y estando en el desierto, entonces ellos se acordaron. Allá en Egipto, Faraón, sí, nos tenía esclavizados. Vivíamos en medio de la esclavitud, en medio de un mundo pagano. Nos rebelábamos contra Dios, pero me daba de comer. Se acordaron de lo que comían. Dice que comían de balde. ¿Comían de balde? No lo comían de balde. Les costaba la esclavitud. Estaban esclavos, no la comían de gratis. Y con una actitud mala y de menosprecio, mire lo que dice el versículo 6, Números 11:6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Alcanzan a ver el menosprecio del alimento que venía del cielo? El maná. ¿Quién les daba el maná? Dios. De hecho, fue un alimento que ellos no conocían, porque era un alimento que provenía del mismo trono de Dios, de la mano de Dios. Y ellos dijeron: y nada, sino este maná ven nuestros ojos.
Ese maná realmente sí lo comían de balde, ¿eh? Y lo comían de gratis, no les costaba nada. Allá tenían que sufrir dura servidumbre para poder comer lo que comían. No lo comían de balde, lo que comían en Egipto. Escuchen esto, mis hermanos, aquí podemos aplicar respecto al maná. Hay ocasiones, el maná puede representar el alimento de la palabra de Dios, ¿sí o no? ¿De dónde viene el maná? Del trono de Dios. Yo no me saco mensajes de la manga, ni los saco del internet tampoco. Trato de ir a la presencia del Señor y decir: Señor, ¿qué necesitamos? Dame el maná, prepara el maná para el pueblo, Señor. ¿Sí? Y sabe una cosa, a veces nosotros oímos tantos mensajes, uno y otro y otro y otro. Este maná, ese maná ya me lo sé. Menospreciamos a veces el maná que Dios nos quiere traer cada domingo, cada vez que nos exponemos a su palabra. Y decimos: no, el hermano está... Miren, yo suelo, cuando doy una serie, suelo hacer recapitulaciones. ¿Saben por qué? No porque se me antoja, porque es la manera como aprendemos, por repeticiones. Y a veces ni así. A veces ni así. Despreciamos el maná. Recordemos, mis hermanos, que el viejo hombre está viciado. El viejo hombre está viciado. Ya no tenemos la misma naturaleza. Ahora tenemos una naturaleza espiritual. Antes teníamos una naturaleza carnal. Pero ahora nuestra naturaleza es una naturaleza espiritual. Por lo tanto, en esa naturaleza hay que caminar siendo diferentes. ¿Sí? Dice 4:24, vístanse del nuevo hombre. Efesios 4:24 dice Pablo: un hombre diferente, un hombre con una nueva identidad, con una nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Dice ahí mismo: creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La semana pasada yo les dije que Dios determinó establecer mandamientos para Israel. No fueron 10 opciones, fueron 10 mandamientos para su beneficio, para su bendición, para su restauración, para que ellos pudieran entrar y los aplicaran en la tierra de Canaán. Los 4 primeros mandamientos contienen deberes y responsabilidades para con Dios. Los 6 restantes contienen deberes y responsabilidades para contra nuestros semejantes. Hacia nuestros semejantes, quise decir. Ahora, cuando Pablo dice: vistámonos del nuevo hombre, número 1, creado según Dios en la justicia, se refiere a asumir la responsabilidad que todos tenemos hacia nuestros semejantes, de acuerdo a la segunda tabla de la ley de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el mandamiento número 5, mire cómo dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Entonces, ese hombre creado según Dios en la justicia, honrar a papá y a mamá es lo justo. Si un joven, una señorita, no honra a su papá y a su mamá, es injusto. Si nosotros como personas, como cristianos, no honramos a Dios, somos injustos. 6, no matarás. Ni literalmente ni con las palabras, no matarás. Es que yo así hablo. No matarás. El mandamiento es claro. No cometerás adulterio. Y no solamente se refiere al adulterio literal, el hombre o la mujer que engañan a su cónyuge. Habla de un adulterio espiritual también. Cuando adoramos otros dioses, que no es el Dios de la Biblia, que no es el Dios que nos rescató, estamos adulterando espiritualmente. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Es que no sabes lo que me hizo. No hablarás, no hablarás. Callado, callados. Es que me hizo, es que... Cállate. Callémonos. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, esto es
cuando Pablo dice, vistámonos del nuevo hombre creado en la justicia de Dios. A esto se refiere, a la aplicación de estos 6 mandamientos. Cuando dice que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios en la santidad y la verdad, se refiere a la responsabilidad que todos tenemos para con Dios en los primeros 4 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas, arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni las honrarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Dios no nos quiere compartir con nada de este mundo. Y 3, mandamiento número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Te lo juro por Dios. Cuidado con nuestros juramentos. Y 4 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No, pero me están dando la oportunidad de trabajar overtime y me van a pagar el doble. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. 6 días trabajarás y el 7º es un día de reposo. ¿Para quién? ¿Para quién? Es para Dios. En el chat que tenemos del Ministerio de Intercesión, todos los domingos, yo les pongo, hoy es domingo, los que están anotados ahí lo confirmarán. Hoy es domingo, es el día del Señor, ¿sí o no? Los que están ahí anotados, es el día del Señor. Es un día para honrarlo a Él. No es para trabajar, ya trabajaste. Bueno, todo tiene un balance, sí, no, porque luego después dice, el pastor dice que no, todo tiene su balance. Si no te dan permiso de descansar el domingo, pues busca la manera también. Háblale a tu patrón y dile, el domingo quiero dedicarlo al Señor porque es el día del Señor. Y tú vas a ver la respuesta de Dios, porque así es Dios. Así que todo aquel creyente que se ha despojado, se ha separado y ha quitado las viejas vestiduras del viejo hombre, es aquel creyente que está dispuesto a vivir una vida diferente. Un nuevo hombre. Un nuevo hombre es aquel y una nueva mujer es aquellos que han aprendido a vivir por fe y no por lo que se ve. Lo que se ve a nuestro alrededor es pura maldad y pura basura. Un nuevo hombre es aquel que se apoya y confía en Dios y no se apoya en su propia prudencia, como dijo Salomón, fíate de Jehová de todo tu corazón, Proverbios 3:5, y de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Luego dice versículo 6, reconócelo. No solamente conócelo, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El nuevo hombre es aquel que sabe que Cristo es la única fuente de poder. Nosotros somos frágiles y somos débiles, pero Él es fuerte y Él es poderoso. Dice la Biblia, Efesios 6:10, Pablo hablándole a los de la iglesia en Éfeso, les dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Cuando te sientas débil espiritualmente, ve a la presencia del Señor. No vayas con el psicólogo, no vayas a la terapia, cualquier terapia, que hay muchas el día de hoy. A la terapia de autoayuda emocional. No, ve con Dios. Él es el mejor terapeuta. Es el terapeuta por excelencia. Cuando vamos a su presencia, Él nos da descanso. Cuando estamos afligidos, Él nos consuela. Cuando estamos enfermos, Él nos sana. Cuando estamos tristes, Él convierte la tristeza en gozo, porque Él es Dios. Él es Dios, Él es Dios. Voy a terminar aquí. Pregunta. Y es como una pregunta así cuya respuesta es muy obvia. ¿Se podrá ser diferente en la sociedad actual en la que nos tocó vivir, sí o no? Pero escuchen, hay un precio que pagar.
hay un precio que pagar. Rápido menciono así un ejemplo, entre muchos otros. ¿Se acuerda usted de José? Aquel José llamado el soñador. Bueno, ¿sabe dónde vivió José? José vivió en Egipto, que ya dijimos que representa al mundo. El mundo y todo lo que en el mundo hay. Maldad, corrupción. En el mundo hay la complacencia de los deseos de la carne, el yo. Bueno, ahí José permaneció siendo fiel a Dios. Permaneció siendo fiel a Dios. Dice la Biblia en Génesis 39, usted puede leer después la historia, no lo busque. Ahí se narra cuando una mujer mala, perversa, controladora, seductora, carnal, quiso seducir a José. Una mujer casada, sí las hay, como esa mujer de Potifar. Sigue habiendo hoy mujeres de Potifar alrededor. Por eso, varón, cuídate. Bueno, esa mujer, la esposa de Potifar, el oficial de Faraón, lo sedujo. Y usted y yo leemos así, y él no quiso. 39:8 dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Bien consciente de que era una mujer casada, porque luego a veces decimos: yo no sabía que era casado. Yo no sabía que esa mujer era casada. Y a veces, aunque sepamos, nos hacemos. Eres su mujer. ¿Cómo pues? Escuchen lo que dice a continuación, esta pregunta que brotó de su corazón. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Porque los pecados los cometemos primeramente para con Dios y luego para con los semejantes. Y él vivió en medio de uno de los imperios, el imperio egipcio más pagano e impresionante que usted se puede imaginar. Pero ahí permaneció siendo fiel a Dios. No se contaminó. Aunque José vivía en Egipto, las conductas y los comportamientos paganos de la gente de Egipto no controlaron su corazón. Usted y yo vivimos en este Egipto actual, teniendo como príncipe de este Egipto actual al faraón llamado Satanás. Y Satanás, siendo el príncipe de este mundo, tiene su equipo que anda buscando seducir y hacer caer a los cristianos. Bueno, nosotros vivimos en este mundo pagano, malo, perverso. No somos de este mundo porque ya lo cantamos. Este mundo no es nuestro hogar. Por eso vamos a luchar por las cosas eternas. Vamos a luchar por las cosas eternas, las que realmente tienen un valor eterno, no las cosas temporales que son las de este mundo. Por eso sí podemos vivir en medio de un Egipto como el actual, siendo fieles a Dios. Sí se puede. Otro ejemplo, el joven Daniel fue capaz también de vivir en el epicentro de otra de las culturas más perversas y paganas y torcidas que han existido en la historia de la humanidad, la cultura babilónica. Bueno, ahí dice la Biblia que él propuso en su corazón, él determinó, él decidió en su corazón no contaminarse. Es cuestión de una decisión del corazón. Así que Pablo, termino con este texto, Filipenses 2:14, dice Pablo: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Hay que ser diferentes, no murmurar. ¿Qué pasó? Y empezamos a hacer nuestras especulaciones ahí. Sin contiendas, para que seáis irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que nadie tenga nada que cuestionarte o nada de qué reprenderte.
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio, en el epicentro de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Hace unos días leía un artículo que alguien por ahí publicó que hacía una pregunta: ¿qué es más poderoso y más intensa, la luz o la oscuridad? Las dos tienen su grado de intensidad. Si apagamos las luces de este edificio, bueno, como hay ventanas, pero yo no sé si alguna ocasión usted ha estado en algún lugar donde la oscuridad es tan densa que no se puede ver absolutamente nada. Y en lugares donde hay exceso de luz, usted va a Las Vegas y desde que va entrando es un despliegue de iluminación tan impresionante, una luz tan intensa que disipa todas las tinieblas. Y qué controversia o qué raro es que es la luz es la ciudad del pecado, donde hay más oscuridad. Hay tanta luz, pero es donde más hay oscuridad y pecado, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es: ¿qué es más intensa, la luz o las tinieblas? La luz. Es más poderosa la luz. ¿Por qué? Porque inclusive la luz emite rayos ultravioleta que usted y yo no podemos ver. Y las tinieblas, pues nomás ¡pum!, pones la luz y se disiparon las tinieblas. Escuchen, no es ninguna casualidad que Jesús en el Sermón del Monte dijo: ustedes son, ¿qué? La luz del mundo. Y ahora Pablo dice: en medio de una generación maligna y perversa, ustedes han de resplandecer como luminares en medio de las tinieblas. Somos la luz de este mundo, mis hermanos. Hay que brillar, que la luz de Jesucristo que ha sido manifestada en nosotros resplandezca y pueda disipar cualquier tiniebla que esté a nuestro alrededor, incluyendo nuestro corazón. Porque de pronto hay áreas oscuras en nuestro ser interior, pero la luz de Jesucristo, la luz de su palabra, puede alumbrar cualquier oscuridad que haya en nuestro corazón. Por eso hay que ir a la palabra, a la luz de la palabra, y caminar en la luz. Somos los hijos de la luz. Amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a ser cristianos diferentes. Cierra tus ojos un momento. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por desafiarnos una vez más. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes por tu gracia y por tu misericordia, que tú nos ayudes a ser diferentes. En tu misericordia, Señor, en tu misericordia, tú no nos das lo que merecemos por tu misericordia. Y tu gracia es darnos lo que no merecemos. Eso es gracia. Así que, Señor, favorécenos cada día con tu misericordia y con tu gracia, Señor. Seguimos en proceso, Señor, de santificación. Ayúdanos, por favor, Señor, ayúdanos. Que podamos cada día, Señor, con la luz de tu palabra, esas áreas oscuras en nuestra vida, Señor, puedan ser disipadas, Señor. En el nombre de Jesús, perdónanos nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas que hemos hecho contra ti primeramente, Señor, o contra nuestros semejantes. Señor, queremos vivir una vida diferente, Señor. Tú ya nos sacaste de las tinieblas y nos trasladaste al reino de la luz. Ahora somos los hijos de la luz y ahí queremos vivir, siendo luz en medio de tantas tinieblas a nuestro alrededor, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Danos la gracia, danos la sabiduría para
para poder vivir en la luz, Señor, y poder también ser luz para nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, en la iglesia, a donde quiera que vamos, al trabajo, a donde quiera que vamos, Señor, que la gente pueda ver la luz que emana de nosotros, que surge de nosotros, que es tu luz, Señor, la luz de tu palabra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos contaminarnos, Señor, con las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor. Determinamos hoy en nuestro corazón, como lo hizo Daniel, no contaminarnos con las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos y límpianos y purifícanos y sigue perfeccionando tu obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dale otro aplauso de alabanza al Señor y así quedamos despedidos. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria, la honra y todo el honor, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos el miércoles o el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.